Shalom y buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Quiero recordar a todos nuestros hermanos y amigos que este ministerio está fundamentado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y hoy traemos para todos ustedes la tercera parte de los 8 pactos bíblicos dados por Elohim. La anterior semana estuvimos con la segunda parte de estos estudios, con el pacto abrahámico y con la Torá entregada en el Sinaí a Moshe para su pueblo Israel. Y hoy vamos a continuar con el sexto pacto, que es el pacto de la tierra. A falta de un mejor nombre, este pacto es comúnmente llamado el pacto palestino. Pero no es correcto, ni mucho menos, ya que en su mayoría tiene que ver con la tierra que por siglos ha sido conocida como Palestina. Vamos a explicar levemente qué es esto, porque hay muchos hermanos y hermanas que han sido de alguna forma manipulados o malinformados, o también incluso podríamos decir por su desconocimiento de la escritura bíblica, y vamos a hablar de este término desafortunado. Primeramente, por 2 razones. Primero, fue el nombre, el tema del pacto palestino o la tierra de Palestina, este nombre que le fue dado a la tierra de Eretz Israel, como hoy lo conocemos, Judea, en los tiempos de Yeshua, fue cambiado por el emperador romano Adriano en el año 132, después de la segunda revuelta judía que hubo por Bar Kokhba, que incluso este rebelde judío, este sicario, podríamos decir de alguna manera, con todos los seguidores, después de la destrucción del templo en el año 70, realizado por el emperador Tito, quedó ahí un remanente. Y bueno, pues hubo un grupo de judíos que no se querían ir de la tierra de Israel, y este emperador Adriano, como hemos dicho, estaba hastiado y cansado del pueblo judío, de estos rebeldes que no los podía echar de allí, y le cambió su nombre. Su propósito era borrar cualquier recuerdo judío de la tierra como parte de su política. Esta guerra duró unos 3 años y Adriano perdió muchísimo dinero, tiempo y hombres, los cuales estos soldados romanos lucharon contra Bar Kokhba. Así que la política de este emperador Adriano fue desjudaizarla. El segundo punto es debido a los hechos históricos en el Medio Oriente. En la historia del pueblo de Israel moderno, el nombre está asociado más con los árabes que con los Yehudim. Quizás le podríamos dar un mejor título que hubiera sido Pacto de la Tierra. Yo creo que es mucho más honroso y más acorde a la escritura, que vamos a ir poco a poco desglosando. Ya que de todos modos lo que se conoce por Palestina no es una designación bíblica. Por tanto, ese estudio se referirá al pacto de la tierra. Amados creyentes,
Si ustedes desconocen la escritura, por favor, les refiero una vez más al capítulo 12 de Génesis, donde el Eterno le dice que le concederá como estatuto perpetuo a Abraham y toda su descendencia como un pacto incondicional la tierra que iba a poseer en un futuro Josué, con la segunda o la generación renovada de los israelitas que salieron de Egipto. También tenemos que reconocer que por muchos historiadores este pacto de la tierra es llamado el pacto palestino, pero vuelvo a decir una vez más que este pacto no existe en la escritura. En Deuteronomio 29 del 1 al 30 y también en el capítulo 20, aunque este pacto está contenido dentro de los 5 libros de Moshe, de Barim 29 del 1, muestra claramente que el pacto de la tierra es diferente al pacto mosaico. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moshe que celebrase con los Bené Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Bien, aquí la escritura estamos viendo ya que Moshe no podía entrar a la tierra y Devarim, este libro de Deuteronomio, está instruyendo a la nueva generación que no fue rebelde para entrar en la tierra prometida. Y da estas palabras, las cuales acabamos de leer. También en Deuteronomio del 30, del 1 al 10, describe algunas de las provisiones de este pacto de la tierra, que nos dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim, y te convirtieres a el Adonai Elohim, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allí te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Adonai tu Elohim todas las maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Adonai. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Adonai tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu hestia, y en el fruto de la tierra para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos, estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la provisión que el Eterno dio a los Bené Israel. Aquí tenemos unos participantes en el pacto, como he explicado en mis estudios anteriores, de estos 8 pactos, que obviamente siempre es, primeramente, el Eterno e Israel. Las 2 partes del pacto mosaico, las provisiones del pacto, estas 8 provisiones pueden ser observadas de este pasaje.
Primero, Moshe habló proféticamente sobre la futura desobediencia de Israel a la ley mosaica y su subsecuente dispersión por el mundo entero. Todas las provisiones restantes hablan de varias facetas de la restauración final de Israel. Segundo, Israel se arrepentirá. Tercero, el Mashiach volverá. Cuarto, Israel será reunida. Quinto, Israel poseerá la tierra prometida. Sexto, Israel será regenerada, será restaurada. Séptimo, los enemigos de Israel serán juzgados. Octavo, Israel recibirá bendiciones plenas, específicamente las bendiciones de la era mesiánica. La importancia especial de este pacto, el pacto de la tierra, que es el que estamos estudiando esta semana, es que reafirma el título de propiedad, la cual fue sellada y dada por el Boré Olam, por el creador del universo, la cual da el título como pertenencia a su pueblo Israel. Aunque ella sería infiel y desobediente, la esposa sería infiel y desobediente, el derecho de la tierra no le sería nunca quitado. Además, también nos muestra que el pacto condicional mosaico no pondría a un lado el pacto incondicional abrámico, el cual estudiamos la semana pasada. Algunos podrían pensar que el pacto mosaico desplazó al pacto abrámico, ni mucho menos. Pero el pacto de la tierra muestra que esto no es así. El pacto de la tierra es una ampliación del pacto abrámico original. Este pacto nos amplía el aspecto de la tierra y enfatiza la promesa de la tierra al pueblo de Elohim, a pesar de su gran incredulidad. El pacto abrámico nos enseña que la propiedad de la tierra es incondicional. Lo vuelvo a repetir. El pacto abrámico enseña que la propiedad de la tierra es sin ninguna condición. Mientras que el pacto de la tierra enseña que el gozo de la tierra está condicionado a la obediencia. Entramos en la confirmación del pacto, el pacto de la tierra del cual estamos tratando, que recibió su confirmación siglos más tarde. A Abraham le fue dado y siglos más tarde lo recibieron las siguientes generaciones. Lo que se refleja en Ezequiel 16 del 1 al 63, esto es muy importante. Este pasaje sobre la relación de Elohim con su esposa Israel. El Eterno cuenta de su amor por Israel en su infancia. Más tarde, en el capítulo 8 al 14, Israel es escogida por Dios y a estar relacionada con el Eterno por medio del matrimonio. Esto se convirtió en la esposa de Adonai. Sin embargo, Israel se convirtió en una ramera, se prostituyó y fue infiel a su esposo, al Eterno, siendo culpable de adulterio espiritual por medio de la idolatría a los falsos dioses y a las falsas creencias y desviaciones del corazón. Por tanto, fue necesario castigarla por medio de la dispersión. Esta dispersión no es definitiva, ya que habrá una restauración futura en el pacto de la tierra. Ellos eran culpables de violar el pacto mosaico, pero Elohim recordará el pacto hecho con Israel en su juventud y establecerá el pacto eterno en el Brit Hadashah con la llegada del Mesías, porque el Eterno en su misericordia, el Mashiach,
representa a Adonai, es Adonai en la carne, y él viene a recordar ese pacto que le fue dado miles de años antes en el Sinaí, que no fue completado, restaurando y trayendo la salvación primeramente al pueblo de Israel y por su consecuencia a las naciones. El pacto de la tierra es como un pacto incondicional. Esto todavía muy en efecto. Tenemos el estatuto del pacto que nos da que todos tenemos que entender qué es el pacto incondicional. No hay ninguna condición por el momento cuando se le fue dado a Abraham. Según hemos leído anteriormente, en Deuteronomio 30, del 1 al 10, hay esas condiciones si tú desobedeces y te vas tras falsos dioses, los cuales está profetizando Moshe. Ahí es donde el Eterno te va a disciplinar y corregir, pero nunca te va a apartar de la tierra. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. El Eterno, cuando da algo, no te echa de ello. Entramos en el pacto davídico. Esto es algo precioso. Primeramente nos dice así. Nos habla del rey Salomón en 2 de Samuel 7:11, que dice así: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Adonai te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono por siempre. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí el Eterno le está hablando a David Hamelech, David el rey de Israel, y le está dando esta profecía que nunca él levantará a uno de su linaje y siempre lo mantendrá en el reino. Dice que yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y siempre habrá descendencia de la casa de David. Está hablando de Yeshua HaMashiach con su reino eterno. Hay un segundo pasaje donde el énfasis está en el Mesías, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 17, del 10 al 14. Y nos dice esta escritura así. Pongamos atención. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, me humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Adonai te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Bien, aquí tenemos a dos participantes. El Eterno siempre tiene que estar dentro del pacto, y a David Hamelech. O sea que tenemos a Elohim y a David Hamelech, quien estaba como cabeza de la casa y de la dinastía davídica, el único reclamante legítimo al trono davídico en Jerusalén.
Cuando vemos detalladamente estos relatos bíblicos, muestra las 7 provisiones del pacto davídico. Primero, a David se le promete una dinastía eterna. Segunda de Samuel 7:11 y Primera de Crónicas 17:10. Nada podrá destruir jamás la casa de David. Ella siempre existirá, aunque no se sabe quiénes son. En este momento, en algún lugar del mundo judío, los miembros de la casa de David aún existen hoy. Hoy podemos saber, por las pruebas genéticas de ADN, quién son de cada tribu. Pero el Eterno perfectamente saben quiénes son y dónde están. Segundo, uno de los propios hijos de David, específicamente Salomón, iba a ser establecido en el trono después de David. Segunda de Samuel 7:12. Absalón y Adonías, 2 de los otros hijos de David, trataron de dar un golpe de estado, pero solo Salomón y solamente él iba a ser establecido en el trono davídico. Tercero, Salomón construirá el templo, aunque David había deseado grandemente construir este templo para Elohim. Sus manos habían derramado mucha sangre y esta fue la razón que no le fue permitido, porque fue culpable de muchos asesinatos. Por ello, el Eterno le dejó el trabajo a su hijo para que descansara y Salomón pudiera realizar esta obra inmensa. Cuarto, el trono del reino de David iba a ser establecido para siempre. No fue Salomón mismo a quien se prometió que iba a ser establecido para siempre, porque ningún ser humano vive para siempre. Tenemos que entender esto. Más bien fue el trono sobre el cual él se sentaría. Recordamos la profecía de Jacob antes de fallecer, cuando va llamando a cada uno de sus hijos y les va profetizando, y dice así la Escritura: y de Judá nunca le será quitado el cetro. A Judá nunca le será quitado el cetro de gobernador, el cetro de rey, el trono al cual se existiría por siempre. Quinto, Salomón sería disciplinado por desobediencia, pero el Eterno no apartaría su misericordia. Anteriormente Dios apartó su misericordia de Saúl a causa de su desobediencia, pero la promesa es hecha de que aunque Salomón desobedeciera y requiriera de la disciplina de Dios, la misericordia de Dios nunca se apartaría de Salomón. La palabra misericordia enfatiza lealtad pactual, cumplir el pacto. Sabemos que el ser humano es infiel y quebranta los pactos. Para eso está la otra parte, Elohim, Adonai, que es el que mantiene firme los pactos. Recordamos Salomón cómo cayó en la idolatría con sus más de 800 esposas, al cual les quemaba incienso y le hacía oraciones. El peor pecado que podemos encontrar en la Escritura, Abodá Zará, la infidelidad al Eterno. También el pecado de Saúl no fue tan grande como el pecado de Salomón, podríamos decir. Sin embargo, el reino fue quitado de la casa de Saúl, también por la desobediencia, pero no de la casa de David, porque el Eterno no hizo ese pacto con Saúl, sino lo hizo ¿con quién? Con David Amelec, porque era un hombre conforme a su corazón. Esto también nos muestra la naturaleza de un pacto incondicional. Salomón estaba bajo tal pacto, pero como acabamos de hablar, Saúl no estaba bajo un pacto incondicional, porque el Eterno no pactó con él. Sexto, el Mesías vendrá de la simiente de David, según Primera de Crónicas 17:11. El énfasis en el pasaje de Segunda de Samuel
está sobre Salomón. Pero en el pasaje de Primera de Crónicas está sobre el Mesías. Recordemos que debe ser el trono. Aquí Dios no se está diciendo que uno de los hijos de David mismo sería establecido en el trono para siempre, sino que lo sería la simiente de los hijos que vendría muchos años más tarde. Séptimo, el Mesías y su trono, su casa y reino serán establecidos para siempre. Le Olam Vaed. Primera de Crónicas 17, de 12 al 15, nos da esta confirmación. En este pasaje, el Mesías es quien es establecido en el trono de David, un rey eterno. En el pasaje de Primera de Crónicas, el énfasis es claramente no está sobre Salomón, sino sobre el Mesías. Es por eso que este pasaje no menciona la posibilidad de pecado, como lo hace el pasaje de Segunda de Samuel, porque en el caso del Mesías el pecado no sería posible en ningún tipo. El Mesías, así como su trono, su casa y reino, serán establecidos Leolam Vaed, para siempre. Para resumir el pacto davídico, debemos entender que el Eterno le prometió a David cuatro cosas eternas: una casa o dinastía eterna, un trono eterno, un reino eterno y un descendiente eterno. La eternidad de la casa, el trono y el reino está garantizada por la simiente de David, culminando a aquel que es eterno en sí mismo, que solamente es el Elohim mesiánico, Yeshua HaMashiach, Adonai en la carne. En la importancia del pacto, de este pacto davídico, que es el que estamos estudiando en este momento, es el que amplifica el aspecto seminal del pacto abrámico. De acuerdo con ese pacto que se hizo con Abraham, el Mesías iba a ser de la simiente de Abraham. Esto simplemente nos dice que él iba a ser un judío, Yehudí, y podía ser de cualquiera de las 12 tribus. Más tarde, en los días de Jacob, el aspecto seminal fue limitado a ser miembro de la tribu de Yehudá. Esto lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 10. Ahora, el aspecto de la simiente mesiánica es reducido más aún a una familia de la tribu de Yehudá, de la familia de David Hamelech. Entonces ha habido una reducción gradual de la simiente, de acuerdo al pacto adámico. El Mesías debía ser de la simiente de la mujer, pero esto significa que él podía venir de cualquier parte de la humanidad, de acuerdo al pacto con Abraham. Él tenía que venir de la humanidad judía, lo que significa que él podía venir de cualquier tribu de Israel. Para la confirmación de este pacto, a través de los 12 hijos que tuvo Jacob, él ahora tenía que venir de la tribu de Yehudá, pero esto le permite a él venir de cualquier familia de Judá. Con este pacto davídico, el Mashiach tenía que venir de la simiente de David. Será reducido a un paso más que Jeremías nos da un trasfondo en su capítulo 22, del 24 al 30, sobre esto, donde nos muestra una panorámica que el Mesías tenía que venir de la casa de David por parte de Jeconías. Tenemos también para estudiar la confirmación de este pacto davídico, el cual es reconfirmado en varios pasajes. Tenemos Segunda de Samuel, capítulo 23, del 1 al 5, el Salmo 89, del 1 al 52, Isaías 9, 6 y 7, Jeremías 23, 5, 6, Amós 9, 11, Lucas 1, 30, 35,
y Hechos 15, 14 al 18. Este pacto también es un pacto incondicional y como tal, todavía aún en vigor, como pacto eterno que es dicho por el Eterno. De este pacto saltamos al pacto davídico, al nuevo pacto, al Brit Hadashah. Ya hemos terminado con el pacto davídico y ahora entramos en la renovación, por llamarlo de alguna manera, el Brit Hadashah. Un número de pasajes hablan de se relacionan con el Brit Hadashah y muchos de estos serán referidos más abajo. Pero el pasaje fundamental es Jeremías 31, 34. Debemos entender la profundidad de lo que nos está aquí hablando el Eterno y vamos a leerlo detalladamente. Y aquí vienen días, dice Adonai, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Adonai? Porque todos me reconocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nuevamente aquí tenemos los participantes del pacto, que es entre Elohim e Israel. Aquí los gentiles no entran en ningún momento. Todos los pactos están hechos con Elohim e Israel. Y recibe una mayor confirmación entre otros pasajes, incluyendo Isaías 55:3, 59:21 y 61 del 8 al 9. Jeremías 32:40, Ezequiel 16:60 y en el Brit Hadashah, Romanos 11, 26 y 27. Del pacto original, sus varias confirmaciones y su inauguración en el nuevo pacto o el pacto renovado, podemos listar un total de 9. Primero, es un pacto incondicional que involucra a el Eterno y a ambas casas de Israel. No fue hecho solamente entre Yehudá y Elohim, o entre Israel y Elohim, sino que incluyó a ambas casas, profetizando que iban a ser una, por este rey Mesías que iba a juntar y a unir a estas casas. Entonces, incluye a la nación hebrea entera, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Debemos notar que no fue hecho con la iglesia en ningún momento. Voy a volver a repetirlo. Los pactos del Brit Hadashah, debemos notar que no fue hecho con la iglesia. En los momentos que Yeshua vino a la tierra no había ninguna iglesia. Y él tampoco vino a levantar ninguna religión que no fuera la Torá dada, el judaísmo mesiánico dado por Elohim. Segundo, es claramente distinto del pacto mosaico. Jeremías 31:32, acabamos de leerlo, no es meramente una ampliación del pacto mosaico, ni mucho menos, sino que finalmente reemplaza, renueva, mejora el pacto mosaico, que ahora era considerado como roto. Podíamos expresarlo de alguna manera. Está mejorado, optimizado. Tercero, promete la regeneración de Israel. Jeremías 31:33. El aspecto clave de este pacto entero es la bendición de la salvación, la cual incluyó la regeneración nacional de Israel. Cuarto,
La regeneración de Israel será universal entre todos los judíos. La salvación nacional se extenderá a toda persona judía individualmente y será verdaderamente a través de las generaciones sucesivas desde el momento que esa generación inicial de Israel ocurra. Entonces, durante el reino, el pueblo no regenerado serán todos gentiles. El que no hayan aceptado a Yeshua HaMashiach serán gentiles. Durante todo el periodo del reino no habrá judíos no salvos. Esa es la razón por la que ningún judío le dirá a otro: ¿conoce a Adonai? Porque todos le conocerán. Quinto, hay provisión para el perdón de los pecados. Jeremías 31:34. El nuevo pacto hará la mismísima cosa que el pacto mosaico no pudo hacer. El pacto mosaico solo podía cubrir los pecados de Israel. La sangre les cubría de Yom Kippur a Yom Kippur. De Yom Kippur a Yom Kippur, donde se expiaban todos los pecados de Israel y eran cubiertos por la sangre del holocausto presentado a Adonai. Pero en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, los quitará, los borrará y los olvidará por siempre. Esto es una bendición de salvación. Sexto, esta es la morada del Ruach HaKodesh, según nos dice Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:27. La razón por la que Israel fracasó en observar la ley bajo el pacto mosaico fue que el pueblo carecía del poder de cumplir con esos patrones de justicia los cuales Elohim le requería. La ley mosaica no proveía la morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Eso no era su propósito, porque el Eterno en el Sinaí se lo quiso dar, incluso la Torá que le fue dada, también el Eterno quiso, pero los 70 ancianos que estaban con Moshe, viendo cuando cada palabra, cada mandamiento y cuando el Eterno hablaba, dijeron a Moshe: quédate tú, porque nosotros estamos aterrorizados, y se fueron. Esto representa al pueblo de Israel porque tenían desconfianza, su corazón todavía seguía en Egipto y no estaban listos para recibir el Espíritu del Santo. Y todos los judíos podrán hacer la obra justa de Dios una vez que hayan recibido el Ruach HaKodesh. Séptimo, sobre Israel lloverán bendiciones materiales. Isaías 61:8, Jeremías 32:41 y Ezequiel 34:25 al 27. La ley mosaica proveía bendiciones materiales por la obediencia, pero en su mayor parte Israel estuvo en desobediencia a causa de su fracaso en la observancia o en el acto de guardar la Torá. Sin embargo, tal fracaso no existiría bajo el Brit Hadashah, junto con la regeneración y empoderamiento para observar la ley por parte de Israel. El Señor dio esa bendición bajo el nuevo pacto del Ruach HaKodesh para que pudiera trabajar dentro del espíritu del ser humano y tener ese poder que Israel en la primera redención no tuvo. Octavo, el santuario será reconstruido, según Ezequiel 37 del 26 al 28. El pacto mosaico proveyó para el edificio del tabernáculo. El pacto davídico proveyó para la construcción del primer templo por el hijo de David, Hamelech, Salomón, y el segundo templo por Zorobabel. El nuevo pacto proveerá para la construcción del templo mesiánico, o la era milenial, como también la conocemos. Esto
ese templo será un recordatorio constante a Israel de todo lo que el Eterno ha hecho por ellos. 9. Así como el pacto mosaico contenía la ley de Moshe, el Brit Hadashah contiene la ley del Mesías, Romanos 8.2 y Gálatas 6.2. Como la ley de Moshe, la ley de Mashiach contiene muchos mandamientos individuales que son aplicables al creyente del Nuevo Testamento, primeramente para el judío y también para el gentil. Esos mandamientos fueron dados por Yeshua directamente a través de sus apóstoles. Una simple comparación de los detalles nos mostrará que no es ni puede ser lo mismo que la ley de Moshe. Podemos hacer 4 observaciones principales. Primero, muchos mandamientos son los mismos que la ley de Moshe, eso es obvio. Por ejemplo, 9 de los 10 mandamientos también están en la ley del Mesías. Pero, segundo, muchos de ellos son diferentes de la ley de Moshe. Por ejemplo, ahora no hay la ley del sábado, eso es lo que nos quieren enseñar en el mundo cristiano. Luego también tenemos la ley del Mesías, la cual intensifican esos mandamientos dados por Moshe y son perfeccionados, optimizados. En la ley de Moshe dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Esto le da al hombre el patrón de amar a su hermano. La ley del Mesías dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Esto hace al Mesías el patrón en el que él amó al hombre, tanto como para morir por él, entregando su vida en el Calvario. Con la ley del Mesías viene una nueva motivación. La ley de Moshe estaba basada en el pacto mosaico condicional, y la motivación era: haz para que seas bendecido, para que te vaya bien en la vida, porque los mandamientos son todos con promesa. Si tú haces bien, recibirás el bien, y si haces el mal, recibirás el mal. Esta explicación de la cual estamos hablando, de la optimización y de la mejora, ¿no?, donde el Eterno dice que va a poner su espíritu dentro de nosotros, que en Jeremías 31:32 que hemos hablado, puede ser comprendida de una forma más sencilla si nos damos cuenta de que hay un número de códigos legales en la Torá, toda la escritura, como en el código edénico, en el adámico, el noágico, mosaico, el código nuevo o mesiánico, el Brit Hadashah, y el código del reino. Un código nuevo puede contener algunos de los mismos mandamientos del código anterior, pero eso no significa que el código anterior haya pasado, ni mucho menos. Aunque ciertos de los mandamientos del código adámico también se encuentran en el código edénico. Eso no significa que en el código edénico todavía estaba parcialmente en vigor. Este dejó de funcionar con la caída del hombre. Es algo que es cierto cuando lo comparamos con la ley del Mesías, con la ley de Moshe. Hay muchos mandamientos similares. Por ejemplo, 9 de los 10 mandamientos se encuentran en la ley de Mashiach. Pero eso no significa que la ley de Moshe, ni mucho menos, tengamos que desecharla, porque la ley de Moshe está activa para todo aquel que quiera. Te doy un ejemplo muy sencillo. Lee Isaías 56. Para todo aquel que quiera, para el eunuco, para el extranjero, para todos aquellos que están apartados por el pueblo judío, vamos a decirlo así, de poder servir al Eterno, porque un eunuco no podía entrar al santuario por su condición de estar castrado. Pero ¿qué dice Isaías 56? Léelo y te sorprenderás. Este pacto, el
Brit Hadashah, el pacto renovado, el pacto actualizado, optimizado, Yeshua, Adonai, cuando viene en la carne, es el que amplía el aspecto de las bendiciones del pacto abrámico, especialmente en relación con la salvación, donde nos muestra finalmente cómo las bendiciones espirituales de los pactos judíos se extienden al mundo gentil. La relación de la Iglesia con el nuevo pacto es algo que vamos a estudiar levemente. En este punto, que ha surgido alguna confusión en cuanto a la relación de la Iglesia con el Brit Hadashah, de acuerdo a Jeremías, el pacto es hecho con Israel. Lo vuelvo a repetir. El pacto es hecho con Israel y no con la Iglesia cristiana, la cual no existía hasta el año 325 oficialmente. Sin embargo, un número de escrituras conectan el Brit Hadashah con la Iglesia. Mateo 26-28, Marcos 14-24, Lucas 22-14-20. Yeshua aquí nos está hablando de las comunidades. Hay una solución muy popular en la historia de la Iglesia, la cual ha sido la teología del reemplazo, que ha hecho muchísimo daño al pueblo de Israel y a los creyentes también, la cual enseña que la Iglesia ha reemplazado a Israel en su papel. Entonces, las promesas del pacto ahora están siendo cumplidas en, por y a través de la Iglesia cristiana. Esto es una desfachatez. Por favor, si quieres leer Romanos 11, léelo con tranquilidad. Pero para que puedas recibir más luz, léelo desde el capítulo 9 de Romanos, donde Rabí Shaul empieza a hablar, y en el 11 culmina todo sobre la teología del reemplazo. Sin embargo, esto es obvio que las escrituras están cumpliendo literalmente, por lo que los teólogos del reemplazo, de la sustitución, enseñan que la intención era que las promesas fueran cumplidas espiritualmente. Pero esta solución requiere una interpretación alegórica de los pactos y requiere ignorar todos estos detalles como las promesas de la tierra. Ahora la Iglesia, Roma, es el nuevo Israel. Todo esto, amados hermanos, fue inventado de alguna manera, y lo voy a explicar aquí. La teología del reemplazo viene en los tiempos de Pablo, cuando ya había comunidades en varias partes del mundo, y una de ellas era en Roma. ¿Qué pasa en Roma? Uno de los césares, en el año 40-50 aproximadamente después de Yeshua, hace un decreto y declara que todos los judíos tienen que salir de Roma. Entonces, estas congregaciones, las cuales ya existían en Roma, tenían sus líderes, y sus líderes eran judíos. Los maestros y líderes eran judíos. Al salir este decreto del emperador romano, tuvieron que quedarse solamente los gentiles en Roma. Y entonces estos líderes perdieron su humildad y dijeron: ahora somos nosotros el nuevo Israel. Esto ustedes lo pueden investigar y ver cómo fue totalmente desvirtuado, y eso está en los libros de historia. Hoy le damos a Rabino Google, y Rabino Google nos va a enseñar cómo y por qué fue. Por eso Pablo, cuando escribe en el libro de Romanos capítulo 11, hace esta pregunta: ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y la siguiente respuesta es: en ninguna manera.
Entonces, todo este tema de la enseñanza del reemplazo es un enfoque literal en los pactos, los cuales han sido dados a Israel, donde la Iglesia solamente recibe, el mundo gentil recibe la salvación por la misericordia y la gracia, el sacrificio de Yeshua. Este punto de vista no es apoyado por las enseñanzas de las Escrituras. Además, pasajes que son citados como referencia en el Brit Hadashah, en realidad citan el Brit Hadashah de Jeremías, el cual dice muy claramente que será hecho con Israel. Otros han dicho que solo hay un nuevo pacto, pero que tienen dos aspectos, uno relacionado con Israel y otro con la Iglesia. Vamos a ver, por favor. Situémonos y centrémonos cuando estamos estudiando la Escritura. Pero que tienen que ser dos aspectos. Hay unos que dicen que son el Israel espiritual y que Dios ya ha desechado el Israel físico, tanto al pueblo como a la tierra. Sin embargo, nada de esto aparece en el Brit Hadashah. Tú no vas a encontrar en la Escritura donde te ponga que hay un Israel espiritual. Además, a aquellos que apoyan este punto de vista no pueden decir cuál es el aspecto que se relaciona con la Iglesia y cuál se relaciona con Israel. En realidad, la solución no es tan difícil, ya que es explicado claramente en dos pasajes. Primeramente, en el libro de Efesios, capítulo 2, 11 al 16. Mira lo que dice aquí Rabbi Shaul. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En otro tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos en los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, nuestro Shalom, que da paz a ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar al Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y también en Efesios 3, del 5 al 6 nos dice esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Ruach Adonai, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach por medio de las buenas nuevas. Esto podría ser llamado el punto de vista del partícipe. El punto de estos pasajes es que Dios hizo 4 pactos incondicionales con Israel: el pacto abrámico, el pacto de la tierra, el davídico y el nuevo pacto. Las bendiciones de Dios, ambas físicas y espirituales, son mediadas por medio de estos 4 pactos. Sin embargo, también hay un quinto pacto, el pacto mosaico, el cual es condicional. Según haces, así te va. Está clarísimo, lo entendemos. Este era la pared intermedia de separación. Básicamente, evitaba que los gentiles gozaran de las bendiciones espirituales de los 4 pactos incondicionales. Así que, para que un gentil comenzara a gozar de las bendiciones de los pactos incondicionales, tenía que someterse totalmente a la ley de Moisés, pasar la circuncisión, tomar sobre sí mismo las obligaciones de la Torá y, para todos los fines prácticos, vivir como un hijo de Abraham. Los gentiles, como tales, no podían gozar de esas bendiciones espirituales por ser un pueblo idólatra. Por tanto, eran extraños a la ciudadanía de Israel. Sin embargo, cuando Yeshua HaMashiach murió, la ley mosaica, la pared intermedia de separación, fue de alguna manera
derribada para que ahora por la fe, bien, los gentiles como tales puedan gozar de las bendiciones espirituales de los 4 pactos incondicionales. Es por eso que los gentiles hoy son partícipes de las bendiciones espirituales sin ser judíos. Pero esto no quiere decir que Dios ha desechado a su pueblo y que estas bendiciones espirituales no son reemplazantes. Han sido dadas estas bendiciones al pueblo de Israel. El concepto de la participación también se encuentra en Romanos 11, que aquí lo tenemos detallado. Mira lo que dice la Escritura. Romanos 11, 17, Rabbi Shaul nos dice: pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre, hablando del pueblo gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí el olivo nos representa a los lugares de bendiciones espirituales de los pactos judíos, lo cual es el pueblo de Israel. 2 tipos de ramas participan de las bendiciones: las naturales, que es el pueblo de Israel, el creyente judío, y las ramas silvestres, que son los gentiles. Sin embargo, el olivo todavía pertenece a Israel de acuerdo al versículo 24, y lo leo para ti para que lo entiendas. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre el que da fruto según hace lo que le da la gana, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados de nuevo en su propio olivo. Así que la relación de la iglesia con el Brit Hadashah es la misma relación de la iglesia con el pacto abrámico. El pacto de la tierra, el pacto davídico, las promesas físicas del pacto abrámico, como están ampliadas en los pactos de la tierra y en el pacto davídico, las cuales fueron prometidas exclusivamente a Israel desde su origen. Sin embargo, el aspecto de la verajá, de la bendición, como está ampliado en el nuevo pacto, era para incluir a los gentiles. Hoy en día, la iglesia, el verdadero creyente, está gozando de las bendiciones espirituales de estos pactos, no los beneficios materiales y espirituales. Las promesas físicas todavía le pertenecen a Israel y serán cumplidas exclusivamente con Israel, especialmente aquellas que tienen que ver con la tierra. Sin embargo, la iglesia ahora comparte todos los beneficios espirituales sin lugar a dudas. Así que esta es la relación de la iglesia con estos 4 pactos incondicionales entre Dios e Israel. La iglesia aquí no tuvo nada que ver al principio. Hoy está recibiendo por el sacrificio del Mesías las bendiciones espirituales. La sangre del Mesías, obviamente, es la base de la salvación en el Brit Hadashah y fue derramada en el madero. Esta sangre nos ratificó, firmó y selló el Brit Hadashah. Tenemos la escritura que nos lo confirma en Hebreos 8, 1, 10, capítulo y verso 18. Así que las provisiones del nuevo pacto no pueden ser cumplidas en, por y a través de la iglesia, ni mucho menos, sino que tienen que ser cumplidas en, por y a través del pueblo de Israel. El coheredero, el gentil, es solamente coheredero. Es cierto que el nuevo pacto ahora está siendo cumplido por Israel, pero eso no significa que, por tanto, está siendo cumplido por la iglesia, ni mucho menos. Como vimos anteriormente, no todas las provisiones de un pacto tienen que entrar en vigor inmediatamente. La iglesia gentil está relacionada con el nuevo pacto, solamente a medida que ella participa de los beneficios espirituales del mismo. Vamos a ver ahora la obligación del gentil. El hecho de que los creyentes gentiles se han convertido en participantes de bendiciones espirituales judías
pone una gran obligación sobre ellos de acuerdo a Romanos 15, 25 al 27. Vamos a ver qué dice aquí Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben ellos ministrarles con los materiales. Aquí Rabbi Shaul nos estaba por cerrar su carta ya a los romanos, especificando sus planes inmediatos. En el versículo 25 de este capítulo, no podía ir a ellos inmediatamente, está escribiendo, aunque expresó un deseo a largo plazo de ir a Roma en el capítulo 1. Su deseo estaba sujeto a su deber, que era en recoger una ofrenda y llevarla a los judíos en Jerusalén. Esta ofrenda especial se menciona en otro lugar en 1 de Corintios 16 del 1 al 4 y en 2 de Corintios de 8 9. En el versículo 26, Rabbi Shaul nombra a los contribuyentes y a los destinatarios de la ofrenda. Los gentiles de Macedonia y Acaya habían dado el dinero, el cual era específicamente para los creyentes judíos, los pobres de Jerusalén en la tierra de Israel. En el versículo 27, Saulo de Tarso les enseñó el endeudamiento gentil a los judíos. Dijo claramente que los gentiles son deudores a los judíos. Ojo con esto. Y entonces dio la razón para ellos. Los gentiles se han convertido en participantes de las bendiciones espirituales judías. Lo vuelvo a repetir. Los gentiles se han convertido en participantes de las bendiciones judías. También en Romanos 11, Pablo nos habla, Rabbi Shaul, que los gentiles se habían convertido en partícipes de las bendiciones espirituales, herederos y coherederos. Pero estas son bendiciones espirituales judías que son mediadas a través de los pactos judíos. El hecho mismo de que los gentiles han sido hechos participantes de las bendiciones espirituales judías los ha puesto en deuda con ellos. De acuerdo a este versículo, la manera es que ellos pagan su deuda a los creyentes judíos ministrándoles en cosas materiales. Con esto ya vamos a concluir. El estatus del pacto es la relación a la iglesia. Entonces, el nuevo pacto es la base para la dispensación de la misericordia, la cual es transformada en gracia. En relación al pueblo de Israel es la base para la dispensación del reino. El Brit Hadashah es incondicional y por tanto está eternamente en vigor. Todas las bendiciones espirituales son para los creyentes en el Mesías, sean judíos o gentiles. Y a través de su muerte en el madero, Yeshua HaMashiach, por nuestros pecados, los creyentes cosechamos beneficios espirituales que de otro modo nunca serían suyos. Así que ya con estos 8 pactos de la Biblia, los cuales hemos terminado, los cuales nos aclaran y espero que también hayamos podido ir desvelando poco a poco cuán valiosos son para la comprensión apropiada de las Escrituras. Esto hay que estudiarlo con detalle y con calma y no salirnos de ello. Y ya con estas palabras me quiero despedir de todos ustedes. No se olviden, por favor, si les ha gustado este estudio, de darle al like o darle a me gusta. Si quieres suscribirte a nuestro canal o tienes alguna duda, por favor, escríbenos y te contestaremos lo antes posible. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido edificante y que podamos recibir edificación espiritual sobre todo. Vamos a hacer una oración. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias por este día, por tu amor y misericordia, Señor, por tus palabras que has puesto en mis labios por medio de tu Ruach HaKodesh. Gracias por darme la sabiduría, Señor,
porque yo solamente soy carne, Señor, donde tú te mueves, Señor, por medio de tu misericordia. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos, aquellos que están confundidos o tal vez, Señor, desconocen la Escritura, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos donde tú, Adonai, te mueves en el corazón de los hombres. Nos muestras la verdad de tu reino, Señor. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, de que tú te manifiestes como la luz del mundo, la verdad del Mesías Yeshua, el que murió y resucitó y dio su vida por todos nosotros. Yeshua HaGoel, nuestro Redentor. Manifiéstate, Señor, porque tú eres un Dios de poder, tú no eres una estatua de metal, de barro, de oro, tú no eres una estatua, Señor, hecha de madera, ni mucho menos, tú eres un Dios vivo, Elohei Israel, Akadosh Baruj Hu. Yo bendigo también toda la tierra de Israel, a todos mis hermanos, huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a aquellos que están en necesidad. Padre Santo, y bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros. Por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, donde tú te revelas a tu pueblo. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad de la Escritura, Señor. Y bendice grandemente a cada persona, Señor, que pueda oír este mensaje. Bendice a tu pueblo, Señor, que esto llegue a miles de millones de personas, Señor, para que tu nombre, Yud-Heh-Vah-Heh, Akadosh Baruj Hu, sea glorificado en toda la tierra. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Que tengan un precioso día, que sean muy, muy bendecidos. Y se despide de todos ustedes, su hermano, por amor de Sion no callaré. Un fuerte abrazo desde España. Shalom Aleichem. Kol Tuv.